amigos, hoy toca clase de historia. Estoy haciendo una serie de reacciones sobre la historia de España reciente. Y muchas personas pues no entienden lo que ha pasado desde 1914, no entienden cómo pasaron tantas cosas y la función de esto, de esta serie de la historia reciente de España, pues esto nos va a clarificar muchas cosas. Tampoco voy a entrar en demasiados detalles y cosas y quiero que sea pues lo más clarito posible, pero no deja de ser una lección de historia. Y a todos nos va a clarificar a todos un montón de cosas. Por cierto, somos 93 ya, yo no me lo creo. Somos un montón de gente ya. Más teniendo en cuenta que yo, como veis, este canal es totalmente generalista, se habla de todo. No me olvido, ahora en estos momentos estoy trabajando en la situación geopolítica de Rusia, que está haciendo la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos. Eso por una parte. Tampoco me estoy olvidando de la temática militar. Tampoco me estoy olvidando de lo que está pasando en las antípodas. Pero yo soy pequeñito, soy el más humilde de los youtubers. Aparte, si le añadimos que estoy enfermo, pues estas cosas cuestan. Y por eso es el misterio de que tenga tantas reacciones programadas, pues para tener más tiempo para poder trabajar y contrastar sobre todo lo que estoy haciendo. Porque yo tengo la certeza que yo no publico nada que no esté contrastado. Hay una reacción muy divertida que yo me lo pasé divinamente de la muerte, que ha salido hoy, que es el portaaviones, no me acuerdo cómo se llama, un portaaviones español, que yo creo que la gente que hizo esto pues es una broma y es como somos los españoles. Necesitamos un portaavión, pues dos o tres o cuatro personas por lo visto se pusieron de acuerdo o alguien lo sacó y los demás pues empezaron. Eso está contrastado también, pero yo no me lo creo. Pero en fin, ojalá fuese verdad. Bueno, ya sin dilación voy allá. Bien, este, si no me acuerdo, es el capítulo 2. El capítulo 2. Bueno, pues creo que no he puesto el capítulo 2, pero es el capítulo 2. Acordaos que en 1814 terminó la guerra de la independencia. España expulsó a Napoleón y entonces Europa se dio cuenta de que Napoleón era invencible hasta que todos los países de Europa se enfrentaron en la batalla de Waterloo, donde Napoleón fue vencido, derrotado y mandado al exilio. La gloria, ¿quién se la llevó? Por los ingleses, pero no fueron los ingleses los que lucharon, obviamente, solo contra Napoleón. Luchó toda Europa, menos España. ¿España por qué no luchó? Pues simplemente porque estaba devastada, en la ruina total. En 1814 terminó la Guerra de la Independencia, donde España expulsó a Napoleón, dejando una España arruinada, devastada y con la moral por los suelos. Esto dejó libres dos campos y una interrogante. ¿Qué nación se atrevería a enfrentarse a España en una guerra? Ningún país europeo no tenía el valor suficiente, o si queréis que sea elegante, pues digamos que no estaban por la labor. Primero, una España dividida entre la nobleza y la monarquía y el pueblo. Segundo, y la España de América lista para la masonería inglesa, para que la masonería inglesa comprase a los dirigentes y trocear el imperio español. Todo esto se llevó al mismo tiempo. Todo esto se llevó al mismo tiempo. Se produjo al mismo tiempo. Pero en España se produjeron tres guerras civiles una detrás de la otra.
en ese tiempo. Por lo tanto, si España ya estaba devastada por sí sola no, porque Napoleón la había devastado, la peste, la hambruna y todo, pues encima tres guerras civiles, una detrás de la otra, lo que no faltaba. El sueño de toda Europa, esa gran potencia mundial, el imperio más grande del mundo, pues le estaba pasando lo mismo que le está pasando a Estados Unidos. Se estaba desmoronando. Pero en España no se enteraban. Oye, eh, ¿cómo se parece una cosa a la otra? A lo que le pasó a España, a lo que le está pasando en la actualidad a Estados Unidos. Solo hay una diferencia que es abrumadora, que el imperio español ha sido el más grande de la historia de la humanidad, duró 300 años, y la Pax Romana o el imperio norteamericano, porque España nunca fue ni colonialista ni nada. Lo primero que dijeron los reyes católicos cuando se descubrió América, que, las personas, los indígenas que se convirtieron al catolicismo, y que fueran tratadas como personas, como españoles, porque españoles eran. Fijaos la diferencia. Y los españoles se casaron con ellos y de ahí nacieron los criollos. Y poco a poco fueron conquistando y solo guerreaban contra los países, contra las tribus o las civilizaciones poderosas como la maya, como la mexica, que era la misma, y contra los incas, que eran antropófagos, eran caníbales y les vencieron, pero no les vencieron los 800 o como 1000 muy españoles que había en aquella época, les vencieron los propios indígenas que durante años habían sido cazados, sacrificados y comidos, porque eran caníbales. Por ejemplo, Hernán Cortés no quería destruir la capital mexica, porque era tremendamente preciosa, pero no hubo manera, no hubo manera. Y de la única manera que, pues si se produce una guerra dentro de tu ciudad, pues la ciudad va a quedar totalmente destruida. Actualmente ahí está México, el Distrito Federal. Bien, decir que el emperador Moctezuma se habían puesto de acuerdo en que el emperador Moctezuma vendría a España, él y su corte, para conocer a los reyes de España, y seguramente hubiera gobernado, Hernán hubiera gobernado el imperio mexica bajo, hubiera sido el virrey, pero tuvo la mala suerte que en la guerra que se produjo en la capital de los mexicas, pues un guerrero suyo, pues con una onda le pegó tremendo pedrazo en la cabeza y lo mató. La historia hubiera sido totalmente diferente, porque los mexicas hubieran seguido siendo gobernados, pero ya sin sacrificios, sin nada, sin canibalismo, sin nada, eh, por, por Moctezuma. Pero pasan estas cosas. Bien, vamos al tema de la historia reciente. Las guerras carlistas es el nombre que se utiliza para referirse a las tres guerras civiles que se dieron en España durante el siglo XIX, como veis en la historia hace 4 días, y que produjeron una serie de grandes enfrentamientos entre los partidarios de los derechos al trono de la hija del rey Fernando VII y de la línea dinástica que encabezaba Carlos María Isidro de Borbón. Vais a ver por qué tonterías se montaron las guerras aquí en España. Guerras carlistas. 1833-1876. Fijaos que hacían nada en el 14, en 1814 habíamos expulsado a Napoleón. Se recuperó España un poquito y empezaron guerras civiles.
¿Qué fueron las guerras carlistas? Esto nos los hemos preguntado casi todos, porque hay algunas zonas de España que sí que lo conocen bien, pero el resto de España pues lo hemos leído, lo hemos estudiado de pasada. Pues bien, aquí nos vamos a enterar de qué fueron las guerras carlistas. Las guerras carlistas fueron una serie de luchas dinásticas que supusieron el enfrentamiento de dos ideologías diferentes y de los procedimientos políticos opuestos de la época: el tradicionalismo absolutista y el liberalismo. Fijaos, se enfrentaron los que querían un monarca absoluto y otros que querían que no fuese un monarca absoluto, que fuese un monarca con muchísimo más poder que el que hay en la actualidad, pero sin ser absolutista. ¿En qué consistieron las guerras carlistas? ¿En qué consistieron las guerras carlistas? Las guerras carlistas fueron una serie de contiendas civiles que se sucedieron en España en el siglo XIX. Acordamos que estamos en el siglo XXI, es decir, hace nada. La razón principal fue la pelea en el trono, pero al mismo tiempo incluyeron una serie de problemas por el choque de ideologías políticas que había en la época. Unos querían a un rey absoluto que se había ido de España, comprado por Napoleón, y otros querían que la constitución que se hizo en Cádiz se aplicara, que el rey sí tuviese mucho poder, pero que el pueblo también. Que el pueblo también. Hubiera sido una especie de monarca como el que tenemos en la actualidad, que reina pero no gobierna, pero con más poder, que es lo que debería de tener el rey de España, tener más poder. Pero quien mande sea el pueblo, realmente. Por lo, como ves, España siempre iba por delante de los demás. Contexto histórico. El rey Fernando VII, al no tener descendencia masculina directa, promulgó la pragmática sanción eliminando el reglamento de sucesión para eliminar la ley sálica, que impedía que las mujeres accedieran al trono. Por eso, comentario, por eso no va a gobernar Froilán en España, no va a ser el próximo rey de España, porque a los reyes, a Felipe VI y su mujer, la reina Leticia, pues no han tenido hijos, han tenido dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Elena. En España a las princesas no las llamamos princesas. Princesa o príncipe es el primogénito o la primogénita. Y los demás, en vez de llamarse princeses o princesas, se llaman infantes o infantas. Pues ahí se abolió la ley sálica. Por eso, cuando muera Felipe VI, reinará su hija, la princesa Leonor. El siguiente que está en la lista, en el caso de que a la princesa Leonor le pase algo, es su hermana, en la línea dinástica está su hermana, la infanta Sofía. Y el tercero que está en la lista, en la cuarta que está en la lista, es la infanta Doña Elena. El quinto es su hijo, Froilán, que, que bueno, a este chico deberían de... Tiene una edad para divertirse, pero Virgen Santa lo que se está pasando el chico este. Comentario, fin del comentario, sigo con esto que es lo importante. Luego de un tiempo, su cuarta esposa dio a luz a una niña, Isabel, quien fue proclamada princesa de Asturias. Cuando Fernando VII cayó gravemente enfermo, los seguidores de su hermano lograron que el rey firmara la derogación de la pragmática, lo que supondría que éste heredaría al trono. Le obligaron, en el lecho de muerte, a suspender la ley sálica, hasta que llegó Felipe VI y don Juan Carlos I ya la abolió, pero este ya la ha terminado de abolir. Es decir, aquí ya pueden reinar hombres y mujeres. Es que estamos en el siglo XX, en el siglo XXI. Pero esto ya se hizo en el siglo XX. Isabel tenía en ese momento 3 años de edad. Su madre, María Cristina de Borbón, asumió la regencia acordando con sus libertades preservar el trono de su hija frente al alzamiento de los partidarios de Carlos María Isidro de Borbón. Estaban luchando entre las dos familias. Por cierto,
Comentario. Esta mujer, Isabel, eh, bueno, se lo pasó bomba, sexualmente hablando. Estos se denominaron carlistas y eran partidarios del absolutismo y defensores de las tradiciones. La extrema derecha. La extrema derecha aún sigue gente en España que piensa como estos, pero no pocos, muchos. Están repartidos sobre todo en Navarra, las Vascongadas y en Cataluña. Y también un poquitín, pero en plan presencial, en el norte de la Comunidad Valenciana, pero son cuatro y el de las Cortes. Pero donde sí que existen es en las Vascongadas, sobre todo, y en Navarra. Ahí se hacen todos los años conmemoraciones de la batalla y historias de estas, de las guerras estas, pero en fin. Entre ellos existían pequeños propietarios empobrecidos y artesanos arruinados que recelaban de las reformas y miembros de la pequeña nobleza y parte del clero. Los liberales fueron aliados de Isabel, hija y legítima heredera de Fernando VII, y se llamaron isabelinos o cristinos y seguidos por la población urbana, la burguesía y amplios sectores de la nobleza. Los enfrentamientos entre carlistas y liberales se desarrollaron por medio de tres guerras carlistas. Imaginad una guerra civil, otra guerra civil y otra guerra civil. Si España ya no estaba bastante destruida, pues España se estaba terminando de matar ella misma. Estamos hablando de la España peninsular. En la España de América estaban pasando otras cosas. Estaba pasando la leyenda negra y estaba entrando la masonería, pero a golpe de dinero, y por eso las tremendas deudas que todos los países de Hispanoamérica, de Latinoamérica, pero de Hispanoamérica principalmente, pues la gente que tiene dos luces, pues dice, ¿y cómo es posible que nosotros debamos tanto dinero? Jamás vamos a poder devolver ese dinero. Ya se encargaron los ingleses de eso. Primera Guerra Carlista. El día en que murió Fernando VII, su hermano Carlos María Isidro se proclamó rey de España, produciendo un motín en el País Vasco, Navarra y Cataluña. Ese motín se convirtió en una guerra. Una guerra donde España se había terminado de recuperar un poquito, pero con estas tres guerras civiles, pues se quedó absolutamente ya totalmente agotada. Agotada. Pero sigo. Fin del comentario y sigo. El nuevo gobierno, es que peor no lo pudieron hacer. El nuevo gobierno liberal quería acabar con los fueros y Cataluña quería recuperar los fueros que les habían sido sustraídos por los decretos de nueva implanta introducidos bajo el reinado de Felipe V. Oye, yo tengo un comentario, yo tengo una reacción sobre Felipe V. Veáis, os recomiendo que le echéis un vistazo y que lo miréis, porque este fue un asesino, un genocida, donde destrozó a los valencianos, especialmente se cebó con Valencia, menos con Cataluña, pero también, y con esto, y con los otros sitios. Pero Valencia había quedado tan devastada, este rey entró a fuego, pero literalmente a fuego, quemaba ciudades, los mataba a todos, niños, hombres, mujeres, a todo lo que movía, y, y nada, Valencia no se movió un pelo porque estábamos tremendamente asustados de lo que nos podía hacer este asesino. Os recomiendo que veáis el reportaje de Felipe V y entenderéis esto. Sigo, fin del comentario, sigo. Tras la guerra de la sucesión española. Leo todo el párrafo para no perder el hilo. El gobierno liberal quería acabar con los fueros y Cataluña quería recuperar los fueros que les habían sido sustraídos con los decretos de nueva planta, introducidos bajo el reinado de Felipe V tras la guerra de sucesión española. Acordaos que Carlos V era nieto del rey Sol.
de Francia, el que construyó Versalles. Fin del comentario y sigo. Se contó con la ayuda de Rusia, Austria y Prusia, mientras que Isabel II contó con la ayuda de Inglaterra, Francia y Portugal. Como veis, fue una guerra mundial. Fue una guerra mundial. Se convenió la Berganza, el convenio de Berganza puso fin a la primera guerra carlista en España, que dejaba como monarca de España a Isabel II. Comentario: esta señora se lo pasó divinamente. Tenía un amante oficial, pero lo que cuentan las crónicas es que pasaron toda la Guardia Real por su cama. Era insaciable. Fin del comentario. Segunda guerra carlista, es decir, Segunda Guerra Civil Española. Como veis, una detrás de otra. Si ya no habíamos tenido bastante echando a Napoleón, pues España por sí sola se estaba destrozando. Sucedió en una región de Cataluña y se produjo luego de la negación de Isabel II para contraer matrimonio con Carlos Luis de Borbón, quien era el líder carlista. Comentario: estas cosas se arreglan con matrimonios. Se ha hecho toda la vida entre la nobleza, a menos ahora que se están renovando la sangre de todas las casas reales, porque todos tienen hemofilia. Fin del comentario. En este segundo enfrentamiento sucedieron una serie de levantamientos en los que los carlistas se levantarían en armas contra los gobiernos, pero ninguno de ellos logró llegar a buen término, pues no estaban preparados para combatir y sus ideas no eran convincentes. Normal, es que los carlistas querían un rey absoluto y el ejército no lo tenían ellos. Si tú no tienes la fuerza y no tienes el ejército, aunque el ejército que en aquella época tenía España y nada, la España peninsular y nada, era todo lo mismo, aunque llamaron tropas de la América, de la España de América, pero se pusieron del lado de donde, del poder normal. Y no tuvimos bastante con dos. Los españoles somos así. Ya que nos vamos a autodestruir, nos destruimos bien destruidos. Tercera guerra carlista. Tercera guerra civil. Todo eso, voy subiendo porque no me acuerdo de la fecha, entre 1833 y 1876. Es decir, se produjeron tres guerras, una detrás de la otra. El tiempo justo para curarse las heridas, para prepararse y ala, otra vez a pegarse tiros, españoles contra españoles. Qué tontos, Dios mío. Yo he dicho siempre que la dinastía de los Borbones ha habido un rey o dos que ha estado bien y los demás no han valido nada. Pero eso no lo digo yo, simplemente hay que leer historia. La llegada al trono de Amadeo I de Saboya creó un fuerte recelo, haciendo que la idea carlista, de volver a la dinastía borbónica ganara fuerza. España, los que tenían dos dedos de frente, lo que querían era la paz, porque las personas ilustradas, inteligentes, sabían que España se estaba suicidando. Porque en España se sabía perfectamente lo que estaba pasando con los ingleses y con la leyenda negra en América. España aún tenía una flota totalmente desfasada, pero acordaos que el primer buque de acero que se fabricó en el mundo lo fabricó la Armada Española. El primer buque de acero, entonces iban todos a vela y eran de madera. Pues este buque, acompañado por dos o tres fragatas, pues recorrió todo el continente americano y paró en los principales puertos de Norteamérica y vio que allí estaban construyendo pues un montón de buques de guerra, todos de acero. España solo tenía uno.
Allí iban historiadores, investigadores, porque era una misión de investigadores, de exploradores y de cosas de estas. Y también había gente que se fijaba mucho en todo lo que estaba pasando en el imperio. Esos documentos existen en España. A España no nos pillaron desprevenidos, nos pillaron literalmente destrozados. ¿Quién nos destrozó? Nosotros mismos. Sigo, fin del comentario, sigo. Se dio un nuevo levantamiento en el País Vasco, Navarra y Cataluña que se extendió por Aragón y un trocito del norte de Valencia, de la provincia de Castilla. Luego de la llegada de Alfonso XII, como veis es muy reciente, este es el bisabuelo del actual rey o el tatarabuelo del actual rey, al poder, pues el hijo de... Hay películas de Alfonso XII muy bonitas. Luego de la llegada de Alfonso XII al poder, pues el hijo de Isabel II fue muy bien acogido por los españoles, quienes fueron dejando de lado a los carlistas. Los carlistas, que querían un rey absoluto, pues perdieron las guerras, perdieron, sí, perdieron, fueron, pero ellos siguen. Sobre todo en Navarra sigue mucho el tema del carlismo. Hay algunos catalanes que también, pocos, y algunos vascos también, pocos. Alfonso XII era un monarca absoluto y un putero como todos los Borbones. Las principales, sigo, fin del comentario, sigo. Las principales características fueron contiendas de índole civil. Bueno, es una manera muy elegante de decir que fueron guerras civiles que se produjeron en la metrópoli, en la península ibérica, en España. Portugal se mantuvo al margen, aunque también colaboró de escondiditas. ¿Qué sucedieron en España en el siglo XIX? A nivel de historia, no hace ni medio minuto. Luchando bajo el lema Dios, patria, rey. Se enfocaba en las ideas del liberalismo, defendía la monarquía tradicional absolutista. Eso un bando y eso el otro bando. Apoyaban el catolicismo conservador y el foralismo. Bien, os vuelvo a remitir a la intervención que hay sobre Carlos V. La reacción, porque vais a entender esto a la perfección. Causas de las guerras carlistas. La causa de la Primera Guerra se relacionaron con el conflicto sucesorio. Los seguidores de Carlos Isidro, que defendían el absolutismo y tradicionalismo, y partidarios de Isabel, que defendían a los liberales. La extrema derecha contra la gente que tenía la mente más abierta. Ahí no había aún ni izquierda ni derecha. Eran tradicionalistas que querían tener un rey absoluto, es decir, la nobleza, que tenían grandes latifundios, que ellos vivían de rentas con sus grandes palacios y sus tremendos criados, y los liberales que querían que sí, que el rey o la reina pues tuviera poder, tuviera mucho poder, pero que hubiera una apertura, que no fuera absoluto. Fin del comentario y sí. En la Segunda Guerra la causa fue el fracaso de la boda entre Isabel II y el pretendiente carlista la crisis económica y la oposición al sistema de quintas. Hombre, es que aquí, comentario, aquí se trataba de que algunos ya de los dos bandos se daban cuenta de que estaban destrozando y reduciendo a la nada a España. Entonces decidieron, pues oye, que se case uno y que se case el otro y vamos a hacer una paz. Pero no. Fin del comentario y sigo.
La tercera guerra tuvo su causa en la rehabilitación del carlismo y la ocupación del trono español por Amadeo de Saboya. Para entonces España estaba ya totalmente devastada. El ejército hecho polvo. España no daba para más. No daba para más. Tres guerras civiles en tan corto tiempo, en un espacio tan corto de tiempo, ni el ejército estaba agotado. eh, España no había comida porque los campos no se trabajaban, porque se habían llamado a quintas a todos los hombres y entonces no se llamaban a quinta a todos los hombres. Con 12 años tú ibas a la guerra y con 10 también, tocando el tambor o con lo que fuera, pero ibas a la guerra. Y entonces los campos, la ganadería, pues todo eso no dejó de funcionar. Aquí en España se empezó a pasar mucha hambre eh, y se perdió un tiempo precioso. Si esto no hubiera ocurrido, muchas cosas no hubieran pasado. Pero los españoles somos así. La tercera guerra tuvo su causa en la rehabilitación del carlismo y la ocupación del trono español por Amadeo de Saboya. Consecuencias: una gran baja demográfica, es decir, pues como hubo tres guerras seguidas, pues la población española disminuyó, pero drásticamente. Como los censos no son nada fiables, pero podemos decir que España pues se quedó, pues si España tenía en aquella época, pongamos por ejemplo 10 millones de habitantes, pues se quedó con 2 millones de habitantes. Fue un auténtico, es como si el país se suicidara. Grandes gastos que pagaron con recortes económicos, más hambre. Pero la nobleza y la realeza pues vivían muy bien. Pero vivía muy bien uno. Los otros 10 que quedaban vivían tremendamente mal y pasaban mucha hambre y trabajaban de sol a sol. España tardó, tardó un siglo en recuperarse, 100 años en recuperarse. Algunos dicen que más. El cambio económico se volvió más lento, normal. La industria, todo lo que había en España, todo había sido arrasado. La industria no tenía mano de obra, pues la gente había muerto. ¿Quién iba a trabajar en las industrias? Nadie. Es que literalmente no, no había personas, no había mano de obra. Personajes. Algunas de las personas más representativas fueron Espartero, Maroto, el rey Amadeo I, Carlos María Isidro de Borbón, María Cristina de Borbón, Fernando VII y Carlos Luis de Borbón. Estos fueron los culpables de estas tres guerras civiles. Yo particularmente cogería a todos estos y los borraría de la historia. O pondría Espartero, nefasto, Maroto, nefasto, Rey Amadeo I, nefasto, y estos pasarían a... Pero yo me imagino que esos estarán en libros de historia, no lo sé, en algunos. Su importancia radica en la inclinación de la monarquía española hacia el liberalismo. El agrupamiento de los absolutistas a la causa se convirtió a los liberales en el apoyo al trono de Isabel II. Se reforzó también el protagonismo militar en la política española y se defendió el sistema liberal. Bien, ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuatro? Porque en España no había más. España estaba totalmente arruinada. Campos sin trabajar porque no había mano de obra, no habían personas. La industria no funcionaba porque esto aquí lo dice muy elegante, no había mano de obra, no, si no hay mano de obra es porque no hay una persona, no hay personas. En España no funcionaba nada, solo vivían muy bien, pues esos poquitos
nobles y los reyes, y los demás a morirse de hambre. Y hasta aquí. Hasta aquí, mira qué cortito, con comentarios y todo. Pues nada, recordaros que al mismo tiempo que España se estaba suicidando, porque esto fue un suicidio, tres guerras civiles una detrás de la otra, pues eso España no se recuperó hasta hasta bien entrada la democracia. Al mismo tiempo, Francia, pero sobre todo Inglaterra, pues estaban eh, partiendo el imperio a cachitos, a cachitos. Todos estos reyes, mientras estaban luchando, y todas estas personas recibían informes de todo lo que estaba haciendo Norteamérica y todo lo que estaba pasando en el imperio. Pero claro, como estaban luchando, porque yo soy más guapo y tú eres más guapa, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pues España directamente de ser la primera potencia del mundo, pues el imperio, pues España, la metrópoli, la España peninsular, pues se convirtió en un erial. Que nos costó todo el siglo XX y parte del XXI. España en la actualidad, gracias a Dios, eso es un comentario, porque la reacción ya ha terminado, gracias a Dios, pues ya se ha recuperado económicamente y también militarmente, pero ni de casualidad ni por asomo tiene la potencia que tenía en aquella época, y para conseguir eso se necesita menos corrupción, gobiernos fuertes que sean capaces de llevar políticas a 15, 20 años vista, cosa que en España eso o cambia mucho las cosas, pero de una manera drástica y radical, o nos va a costar mucho ser, ya somos una potencia, pero nos va a costar ser muchísimo, pues ser una gran potencia. Medios tenemos, tecnología tenemos, cerebros tenemos, ingenieros tenemos, tenemos de todo, pero España necesita también una serie de reconstrucción y una serie de obras de una magnitud impresionante. Pero para eso se necesita gobiernos fuertes y que España cambie de una manera radical y que sea capaz de hacer políticas de Estado, da igual quien gobierne, si los conservadores o los progresistas, pero las políticas de Estado principales que sean capaces de marcar una línea de 15 años o 20 años, y algunos sectores como es nuestras Fuerzas Armadas, nuestra industria, nuestra tecnología y un montón de cosas más, que eso esté totalmente. Y aquí en España, pues con 75.000 o 100.000 políticos como mucho, sobra, sobra, sobra. Sobre todo con las amenazas y con lo que va a cambiar el mundo, España necesita un ejército poderoso. Mirad, eh, España tiene enemigos históricos y aparte tiene otros unos enanitos que han crecido en el circo de España. Y España necesita el ejército. Ahí hace falta una labor, nuestras Fuerzas Armadas, ahí hace falta una labor pedagógica por parte del Estado para explicar a los españoles que el ejército es necesario, que las Fuerzas Armadas es tan necesario como la policía. Eso no quiere decir que tengamos que obviar el estado del bienestar, se puede llevar todo a cabo. Y
se pueden hacer muchas cosas para modernizar España y para que España sea independiente a todos los niveles, a nivel económico, a nivel comercial, a nivel energético y a nivel de muchísimas cosas, y sobre todo a nivel militar. A nivel militar. Y quiero rematar este comentario porque rectificar es de sabios. Mirad, Estados Unidos nos ha traicionado desde el principio de los tiempos. Pero nosotros, Estados Unidos nos necesita a nosotros y nosotros necesitamos a Estados Unidos. Pues bien, hace falta políticos de verdad, que sepan de verdad qué es la política. Sobre todo, yo creo que lo que más necesitamos son diplomáticos, pero no puestos a dedo, no de estos diplomáticos profesionales, los mejores, los mejores, y sentarnos con los norteamericanos. Los norteamericanos, con un país que no sea de habla inglesa, con el país que más confía del mundo es con España. Porque España, pese a la multitud de traiciones que le ha hecho Estados Unidos, España le ha sido fiel, fiel. Por eso Estados Unidos, a cualquier sitio que va, pide que vayan los españoles. Pues bien, hay que conseguir sentarnos con los norteamericanos y hablar en serio. Para esto hay una condición sine qua non, que este gobierno que hay en la actualidad en España desaparezca lo antes posible. Que dimitan, que se vayan, que adelanten las elecciones y que pase. Pero el problema que hay es en los conservadores. Los conservadores tienen gente muy buena, pero tienen gente muy extremada. Y eso los perjudica, les hace mucho daño. Porque la gente no pone el ojo con lo bueno, pone la gente, las personas ponen el ojo con los extremistas. Y bueno, yo comentando el otro día con un coronel, le decía que los extremos se tocan. ¿Y por qué se tocan? Pues porque se alimentan. Si no existieran los extremos, pues estas cosas no pasarían. Es así de simple. Pues hasta aquí, amigos. Soy Tony Garcés. Os mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Os deseo a todos que tengáis mucha salud. Espero que habéis aprendido un poquitín de la historia reciente de España. Van a ver una serie, yo creía que iban a ser 2 o 3, pero van a salir 4 o 5. Algunas más largas, otras más cortas, pero va a salir todo. Y nada, gracias a todos, os deseo a todos que tengáis mucha salud, que Dios os bendiga y mañana más. Que Dios os bendiga a todos.